Para hablar de esto que escribe, me da mucho gusto saludar a Nancy Flores, coordinadora de información y edición web de la revista Contralínea. Querida Nancy, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Vicente. Muchas gracias por la invitación. Oye, pues que el gobierno de Peña Nieto ni con los resultados electorales dejó de espiar al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Fíjate que no, lo que nosotros tuvimos acceso son expedientes, varios expedientes con audios incluidos, de cómo se demuestra que incluso después de que el presidente López Obrador ganó las elecciones de 2018, continuaron estas labores de espionaje desde el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Lo que nosotros pudimos observar es que además es un espionaje masivo, totalmente invasivo a su privacidad. No solamente espiaban el teléfono, digamos, de su casa, el teléfono de su oficina, de la casa de campaña, de las oficinas de Morena, sino también todos los teléfonos celulares que tenían él, su familia, todos los contactos políticos que tenían. Nosotros hemos revelado solamente 2 audios, pero tuvimos acceso a muchísimos audios y a partir de esto nosotros elegimos cuáles, digamos, no presentaban gran problema porque, como te digo, son muy invasivos a la vida privada. Y lo que esto denota, sobre todo, Vicente, es que el presidente está consciente y su círculo cercano estaban conscientes de que eran espiados. Si te das cuenta en el audio que escuchamos, son muy parcos al hablar. Generalmente uno no es así de parco al hablar con sus familiares, con sus personas más cercanas. El presidente sí lo era, muy parco al hablar, y esto te habla de que pues él venía siendo espiado desde al menos 1979 y cuando te digo que son muy invasivos, también me refiero a que no solamente espiaban el tema de las llamadas telefónicas, todas las llamadas telefónicas, sino también sus WhatsApp, sus mensajes SMS, sus correos electrónicos, absolutamente todo lo que fuera comunicación a las afueras de su domicilio, a las afueras de las oficinas de la casa de campaña. Habían agentes del SISEN, porque eso se revela en estos expedientes a los que tuvimos acceso en Contralínea. Estaban ahí afuera tomando fotografías, registrando cada llamada, geolocalizando al ahora presidente, y se nota que ha sido un problema pues de mucho tiempo. Estoy viendo, Nancy, algo que tú escribes que me llamó la atención. Cada semana los agentes del CISEN integraban informes donde resumían su comportamiento, a dónde fue, con quién se reunió, con quién habló, si la conexión fue por telefonía fija o celular, verbal o por mensajería instantánea, y se transcribían las conversaciones, incluidas las más irrelevantes. Ah, caray. Pues sí, Vicente, o sea, también nosotros lo que logramos advertir en estos expedientes es que trae hasta comunicaciones muy triviales o muy que no revelan absolutamente nada de su agenda, que son pues hasta muy pequeñas, muy cortas. Todo esto se daba cuenta en esos audios, en esos expedientes, y por supuesto toda la mensajería instantánea que podía intercambiar el ahora presidente con familiares, todo eso que realmente para qué quieren saber eso los espías del gobierno, pues no lo sabemos. El tema es que todo eso estaba integrado en carpetas que se hacían cada semana y se entregaban, yo supongo, a alguien en una posición de poder mucho más alta, ¿no? Porque ¿para qué querrían los agentes del CISEN seguir espiando a un candidato que ya va a ser el próximo presidente? O sea, no sé, la conversación que escuchamos hace un momento, Vicente, fue 2 meses después de que ya había ganado las elecciones. Es decir, ya estaba a nada de asumir la presidencia y seguían con estos operativos de espionaje. Nancy, enfermizo el espionaje. No te escuché, Vicente, discúlpame.
enfermizo, pues, el espionaje en tiempos de Peña Nieto. Sí, es demasiado, es muy invasivo. Me parece que es ilustrativo también que ahora en el reportaje Pegasus Project se hable de 15,000 números y no sabemos si realmente esos son todos, porque la plataforma Pegasus lamentablemente no era la única plataforma ni el único malware que utilizaba el gobierno de Peña Nieto y que utilizaba anteriormente el gobierno de Felipe Calderón. No hay que restarle carga al gobierno de Felipe Calderón, que es el primero que adquiere estos digamos, software avanzados que ya son súper invasivos. Incluso hay que recordar que cuando se adquiere Pegasus en el sexenio de Calderón, se adquieren otro tipo de tecnologías que eran capaces de traspasar las paredes. Es decir, si alguien estaba cerca de tu domicilio, podrías saber en infrarrojo dónde te ubicabas tú y además de escuchar tus conversaciones, a pesar de que no estuvieras cerca de un teléfono o que no estuvieras haciendo una llamada telefónica. Ellos tenían la tecnología para espiarte hasta en estos ámbitos de la vida privada y eso digamos que tendría que también que investigarse y juzgarse. O sea, no puede ser que, como tú dices, hasta un grado tal vez ya enfermizo se espiaba a las personas. Es una violencia, una violación total y flagrante a los derechos humanos de muchísimos mexicanos y además pues con fines totalmente ajenos a lo que podría justificar un tipo de intervención telefónica o de comunicaciones, ¿no? En este caso era evidente que para, digamos, todo esto que se hacía en torno a la figura del hoy presidente López Obrador, pues era para frenarlo, o no sabemos con qué fines, pero eran fines políticos o fines de otro tipo totalmente perversos. Así es. Por cierto, ustedes que han estado tanto tiempo haciendo periodismo de investigación, ¿resultaron afectados? ¿Saben ya si fueron espiados ustedes en la revista Contralínea, querida Nancy? No tenemos información al respecto de lo que se ha sabido hasta ahora de los 15,000 números. Tú sabes, se ha hecho público un número todavía muy pequeño de esos 15,000 números que se atribuyen a números telefónicos de México. No lo sabemos, pues estamos a la expectativa, ¿no? Yo creo que como todos, pero por lo visto es que lo que yo te decía cuando te hablo de que es una invasión total a la privacidad, pero además es de forma masiva, es porque en los propios expedientes a los que tuvimos acceso se hacen redes de comunicación, así lo llaman ellos, y lo que hacen es que si el presidente en su número telefónico celular tenía 100 contactos, a los 100 contactos se les ubicaba, se les ponía nombre y apellido y se les colgaba, es decir, se les empezaba a espiar. Pero eso ocurría a su vez con los 100 contactos que tenía el presidente, es decir, por ejemplo, uno de sus familiares, su hijo o alguno de sus hijos, aparece ahí su propia red de comunicación. Entonces hacen lo mismo, ubican en el centro a la persona, digamos al punto de interés, en este caso un familiar, o también venía el jefe de seguridad, venía el chofer de López Obrador, el propio César Yáñez, su esposa Beatriz, y en cada uno se hacía esta red de contactos y entonces fueran 100, 50, 40, se les espiaba a esos contactos también. Entonces es masivo totalmente, es invasivo, es inimaginable lo que llegaron a espiar estos exagentes del CISEN, o no sabemos si sigan todavía como agentes del Centro Nacional de Inteligencia, esperemos que no, pero sí digamos que es demasiado invasivo, y hablar de 15,000 números me parece que todavía es una cifra sumergida, o sea que el número potencial de personas que fueron espiadas va más allá de 15,000 números. O sea, por lo que nosotros advertimos a partir de los documentos a los que hemos tenido acceso, parece que el número podría ser muchísimo más amplio, porque ya te digo, cada uno de los contactos se le hace su propia red de comunicación y se les espiaba.
Ah, carambas. Pues, ¿dónde puede la gente que nos está viendo y escuchando leer este artículo extenso, este reportaje que publicas, querida Nancy, en la revista Contralínea? Y obviamente, ¿en dónde te pueden apoyar en redes sociales con el periodismo de investigación que realizas? Está en www.contralinea.com.mx y la red social de Contralínea es @Contralínea y a mí me encuentran en @Nancy_Contra. Muchas gracias, Vicente, por la oportunidad de hablar con tu audiencia y gracias a tu equipo también. Gracias a ti. Buenas tardes. Nancy Flores, un abrazo, buenas tardes. Nancy Flores, coordinadora de investigación y edición web de la revista Contralínea, hablando con nosotros sin censura.